Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Como ustedes también sabrán, cada vez más recurrente escuchar en el mundillo político la inminente reforma constitucional en la provincia de Jujuy. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la política plantea este tema mirando su propio ombligo. Los dos frentes mayoritarios buscan cómo sacar provecho para sí de una eventual reforma de la Carta Magna, siempre dejando de lado los reales intereses que tiene una sociedad que a la postre cada vez más alejada de su dirigencia. La pregunta ¿es necesario reformar la Constitución en la provincia de Jujuy? La respuesta es absolutamente sí, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque esta sociedad que vivimos hoy, la sociedad del siglo XXI, vive una vorágine sin precedentes en los cambios tecnológicos, esta revolución que estamos viviendo de las comunicaciones, de la interacción entre las personas, hace que los reclamos sean cada vez más sofisticados por parte de una sociedad. Cada vez piden más y más difícil. Jujuy, la sociedad de Jujuy, sin lugar a dudas, está a los codazos tratando de entrar al siglo XXI. ¿Cuál es la resistencia que tiene? Obviamente, la política. La política es la que se niega a entrar al siglo XXI. Y acá vamos a hacer algunas consideraciones. Los principios del constitucionalismo moderno admiten que la soberanía popular es uno de los más complejos problemas que tiene cualquier constitución, ya que las sociedades modernas ven cómo en la vida política cotidiana es cada vez más recurrente la proclamación de soberanía popular que en términos prácticos se va desvaneciendo sistemáticamente y van creciendo las autocracias, como en Jujuy, que vivimos en un régimen, en una autocracia absoluta. Sobre este tema de la soberanía popular, en el mundo se impusieron tres modelos. El inglés, donde se le da poderes ilimitados al Parlamento para ponerle un freno al rey, al soberano. En los Estados Unidos, conociendo la experiencia inglesa y retomando la idea original de un gobierno limitado, se estableció un sistema de equilibrio entre los poderes que derivaban en la soberanía del pueblo. Y esa soberanía se tradujo en la soberanía que tiene ¿quién? La Constitución, a la que se someten todos, inclusive los parlamentos. O sea, la misma letra de la Constitución es la que hace de freno. Obviamente, tengamos en cuenta que las instituciones en los Estados Unidos funcionan de una manera bastante mejor que en la Argentina, ¿no? Ahí la justicia tiene un valor absoluto e indiscutible. Si no, pregúntale al señor Trump. El tercer modelo, ¿cuál es? Es el modelo francés, donde se entendió que la soberanía correspondía a la nación y que ésta era ilimitada. Y es la misma nación la que tiene las obligaciones de ponerle freno, ponerle límites a los ejecutivos. Los derechos humanos también son un tema de enorme prevalencia en las constituciones modernas, donde según los autores más importantes de estos tiempos, se ha producido una, yo diría más que interesante, evolución en la concepción de los derechos humanos. Hasta hace muy poco tiempo los derechos humanos estaban directamente ligados al individuo, a la individualidad, era algo que intrínseco a la persona. Y sin embargo, ahora los derechos humanos se están socializando. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos también pertenecen a la sociedad, a la generalidad. La Constitución está estrechamente vinculada al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales. Es en definitiva la letra mediante la cual el poder se somete definitivamente al derecho, lo que implica la separación de poderes y el principio de la legalidad. Esto es siempre en el marco teórico que no puede ser olvidado a la hora de redactar una nueva Constitución.
Las constituciones de hoy tienen conceptos absolutamente garantistas. ¿Garantistas hacia quién? Hacia las sociedades y hacia los individuos. Primero a la sociedad y después al individuo. ¿Garantías de qué? Las garantías, por ejemplo, de ponerle freno a los regímenes autocráticos, ¿no? Y ponerle freno a aquellos que tienen veleidades autocráticas. En definitiva, si vemos lo que dice la letra, lo que dice la teoría sobre las constituciones modernas, tienen como primera finalidad ponerle límites al poder, ponerle límites al poder. Este es el gran desafío que hay en Jujuy ahora. ¿Qué tipo de constitución vamos a avanzar? Lo hemos conversado varias veces acá. La reforma constitucional es un tema demasiado serio para que quede en manos únicamente de los políticos. Una reforma constitucional requiere imprescindiblemente el concurso de toda la sociedad. Toda la sociedad debe expresarse. ¿Cómo? A través de sus instituciones intermedias, llámense colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, ¿por qué no los cultos, las asociaciones empresarias? En definitiva, es un tema que requiere la participación de todos. El otro día conversamos acá con Marcos Espinacio, un abogado penalista, y él hablaba de algunos institutos que deben ser incorporados a la nueva Constitución. Ponía, por ejemplo, un consejo de la magistratura que le ponga límites al poder. Hablaba de un consejo económico-social que sea capaz de pensar el Jujuy a los próximos 30 años, tomando como base las necesidades de una sociedad y no las de un partido o las de un individuo. Hoy vamos a seguir hablando de esta eventual reforma constitucional y vamos a hablar de un tema central, ¿no?, que está en la agenda mundial, el tema ambiental, la preservación del ambiente. Nos va a acompañar el abogado ambientalista Kevin Ballesti. Hacemos 30 segundos de pausa y ya estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Kevin, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, Andrés, y siempre un placer estar acá. Bueno, se viene eventualmente una reforma constitucional. Cada vez son más las voces que se escuchan en este sentido, ¿no? Ambientalmente, ¿qué tenemos que hacer con la nueva reforma? En lo personal, yo soy de la idea de que no hay que tocar demasiado esto. Porque a diferencia de otros institutos, como bien hablabas vos, y como ya lo había manifestado el doctor Espinazi en su momento, esto que incorporó la Constitución allá por la década del 80 sigue siendo algo muy nuevo en comparación de todo lo que viene regulando la Constitución, con lo cual quizá no habría que modificarlo drásticamente, sino únicamente incorporar algunas pequeñas cositas, pero tratar de no tocar lo que ya tiene la Constitución. ¿Cuál es el tronco que no hay que tocar? Primero y principal, ya la regulación poniendo al ambiente como un eje para el desarrollo de la provincia y para las generaciones futuras. Cuando se habla de medio ambiente, lo que se está hablando es de la calidad de vida del ser humano actual, del jujeño actual. Vamos a poner en el ámbito local, la calidad de vida del jujeño actual, pero siempre trabajando para que no merme la calidad de vida del jujeño de hoy en día y tampoco se disminuya la calidad de vida, la expectativa de calidad de vida de las generaciones que vengan. Ahora, la pregunta es, ¿la calidad de vida va de la mano de qué? ¿De un ambiente sustentable o va de la mano de mucho empleo? Bueno, me diste una pregunta que para mí es clave, porque cuando uno empieza a estudiar estas cosas, yo hace 10 años atrás leía, estudiaba y por ahí pensaba y decía, bueno, siempre uno apunta al conservacionismo, a una prohibición de no hay que hacer esto porque esto puede impactar, puede contaminar, pero van pasando las décadas y la calidad de vida del argentino, del jujeño, no merma solamente por la pérdida de recursos naturales o por la pérdida de servicios ambientales, sino también merma porque no accede a un trabajo, por el costo de vida, por las dificultades económicas que tiene día a día o mes a mes. Entonces, hay que entender a la cuestión ambiental como algo más amplio, algo que no solamente abarca el recurso natural, el patrimonio cultural,
el agua, el bosque, la cuestión industrial, o sea, la no contaminación de los ríos, de los peces, evitar la propagación de incendios forestales, evitar la mortandad de peces, que se te mueran los flamencos, mantener la calidad en el patrimonio cultural, sino también hacerlo más abarcativo. La cuestión ambiental, la sustentabilidad está en tres patas: lo económico, lo social y lo ambiental. En una provincia en donde vos tenés un 50 y pico, 60% de gente pobre, y que la línea de pobreza no es que los que están por encima la pasan bomba, o sea, los que hoy están un poquito por encima de la línea de pobreza están a 3 meses de ser pobres, porque esa línea en algún momento va a subir y se los va a terminar comiendo. Hoy la decisión política es una máquina de generar y comerse, genera y se come a los pobres. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Por otro lado, venimos de una proliferación de normas ambientales desde la sanción de la Constitución, de la reforma constitucional del 94, de la reforma constitucional jujeña, que también lo pone en el artículo 22, de toda una catarata de normas que han sido muy bien elaboradas, en su gran mayoría, otras son discutibles, más decretos reglamentarios, leyes provinciales, resoluciones, toda una movida ambiental que no deja duda el contenido. Claro, a ver, pero toda esa movida ambiental yo no la veo en la calle. No la ves porque es un trabajo mucho más a largo plazo y que requiere de una inteligencia que no solamente es lo ambiental por lo ambiental, sino también tenés que coincidir y tratar de mantener equilibrado todos los otros factores. Entonces, después de 20, 30, 40 años de todo un crecimiento de normativa ambiental, hoy llegamos a un tope de normativa de alta calidad, y sin embargo una sociedad muy deprimida económicamente. Hay gente que no come 4 platos de comida al día, hay gente que no tiene agua potable en las casas, hay gente que tiene techo como puede, chapas que las afirma con unos bloques y piso de tierra. Entonces, nunca la cuestión ambiental tiene que ser un factor para que esa gente no viva mejor. Entonces hay que acomodar estos tantos y hacer que todo se avance en bloque. Y para eso también necesitamos la generación de empleo. Claro, pero a ver, ¿estos tantos no lo acomoda una Constitución? Yo creo que no. O sea, te puede dar una base. ¿Sí? Te puede dar una base como para decir, bueno, este es el punto de partida para el Jujuy que queremos para los próximos 50 años. Tenemos la base ambiental, tenemos la base social y el punto de partida en lo económico. Todo en coordinación, con coherencia absoluta. Supongamos que los muchachos estos se iluminan, a partir de mañana todos empiezan a estudiar, sin importar los colores de camisetas políticas, se ponen frenos entre ellos, se autolimitan entre ellos y hacen las cosas bien. Y hacen una excelente reforma constitucional. ¿Sabes quién tiene el peso más grande acá? La responsabilidad inicial de estudiar, digerir e idear toda esa reforma constitucional, el Poder Ejecutivo. Entonces, vamos con la reforma constitucional. Nos sentemos, estudiemos en materia ambiental, en materia energética, en materia de industria, en materia de trabajo, en materia de deuda, y después pasémosle la batuta al Poder Ejecutivo. Pero ¿de qué sirve semejantes paquetes normativos si después tenés funcionarios que escasamente han terminado el secundario y se asesoran con gente con menos formación que ellos? Y cuando viene alguien que le dice, che, mire, señor secretario, señor ministro, esto está mal, lo sacan de sus funciones. ¿De qué sirve? La Constitución lamentablemente legisla, pero no legisla el detalle, no legisla la letra fina. Es decir, claro, bueno, la Constitución me da el marco general de cómo debo trabajar. La base más firme sobre la cual se va a sentar todo lo otro que va a venir después, porque el problema hoy no lo tenemos solamente a nivel constitucional. ¿Qué es necesaria la reforma? Sí. Reformemos lo que hay que reformar, tratemos de hacer una reforma inteligente. No reforma como para decir, bueno, hicimos algo porque los resultados malos que veníamos arrastrando eran problemas de la Constitución vieja. No, los problemas que tenemos hoy en materia ambiental, en materia de industria, de empleo, de deuda, de salario, son problemas de la decisión política de cómo trabajan, no problemas de la Constitución, de esta Constitución actual. Con lo cual, si venimos de esa forma, lo más probable es que dentro de 5 años, cuando tengamos la nueva Constitución, va a pasar lo mismo, vamos a seguir como el traste y le vamos a echar la culpa otra vez a la Constitución. No, hay que volver a reformar. Ahora, ¿por qué los países civilizados, los países que ya ingresaron al siglo XXI, trabajan sobre 2 o 3 ejes fundamentales? El primer eje
es frenar las autocracias. ¿Sí? Los estados modernos, las sociedades modernas tratan de frenar las autocracias. El segundo es el tema ambiental. Es un tema que está en la agenda diaria de las sociedades modernas. Sí, primero, con respecto a lo primero, hay que hacer comparaciones. Yo no soy partidario de las comparaciones, pero cuando uno ve el sector político de otros países, yo la vez pasada sacaban una foto y mostraban un señor que viajaba en colectivo y te decían por debajo, es el primer ministro de Dinamarca. Entonces, cuando uno ve esas cosas, dice, la Constitución de allá seguramente no le dice al primer ministro, usted también puede viajar en colectivo, o puede viajar en tren, o puede ir caminando de su trabajo a su casa. Entonces, todas esas cosas que nosotros pensamos que por hacer reformas constitucionales automáticamente van a funcionar como por arte de magia, acá en Jujuy y en el resto de la Argentina, eso no va a pasar y vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer a nivel legislativo, que es la hiperlegislación, la hiperregulación, parche sobre parche sobre parche sobre parche. Conocido es que cada vez que un jujeño o cualquier otro argentino viaja a Chile por alguna situación, automáticamente son todos cumplidores a rajatabla de la ley de tránsito. ¿Por qué? Porque viene el Estado y te corta la cabeza si no cumplís. Exactamente. Y eso significa que la institución funciona. El funcionamiento de las instituciones deviene de un marco normativo coherente como podría ser la Constitución que tenemos hoy, que no es nada mala. Y también podría devenir de una reforma constitucional. El tema es... A ver, yo creo que la política en Jujuy pretende reformar la Constitución por problemas de ellos. Ellos tienen algunos problemas, entonces van a reformar la Constitución. Yo lo voy a hacer para mí más al hueso. Para mí, para que el gobernador se pueda seguir eligiendo un tiempo más. Listo. Ese va a ser el motivo de la política. Ahora, lo que no podemos permitir es que sea solo la política la que reforme la Constitución. Ah, sí. Ese creo que es el gran desafío. Porque todas estas reformas van a tener un destino que va a ser tratar de acomodar o blanquear un poquito los trapos sucios que tienen. Entonces, si vamos a reformar, bueno, ¿ellos están a la altura de las circunstancias para una reforma constitucional? No. ¿O esto va a ser como la ley anterior en la cual desregulaban el área de los diques bajo los argumentos de que como en Salta podemos ir a pescar, para no ir a pescar a Salta y nos quedamos pescando acá, desregulamos un área natural protegida? Si esa legislatura es la que va a encargarse de esta reforma, y yo me permito desconfiar de cuál va a ser el resultado de esa reforma. Y por más argumentos, por más tecnicismo, por más estudio, cabezas pensantes que nos sentemos a ver y a aportar, y algún trasfondo de conveniencia política va a haber. Ahora, ¿la política tiene que abrir la discusión? Totalmente. Sobre todo en materia ambiental y en materia económica, social, industrial, de trabajo, de deuda. Mira, yo tengo clientes pymes. Y de tanto en tanto le digo, che, ¿alguna vez se acercó un diputado a preguntarte qué necesitas vos para trabajar mejor? Me dice, hace 40 años que hago esto, nunca vino ninguno a tocarme la puerta para ver qué me hace falta para trabajar mejor. Únicamente vienen a pedir plata previo a las elecciones. Con eso te dejo en claro cómo funciona esto. Ahora, ¿queremos reformar en materia ambiental? Traigamos al sector minero. Traigamos al sector industrial, traigamos a los polos productivos, traigamos a las empresas, al sector forestal. Es que acá yo le planteo algo, ¿no? En la legislatura yo he logrado ver dos cosas en el tema minería. Hay un grupo que dice que la minería es incompatible con el ambiente, cosa que no estoy de acuerdo. Y hay otro grupo que es minera, hagan lo que quieran. No hay un término medio. Porque no hay políticos, o el sector político carece de ética de trabajo. Si yo estoy en el poder, ¿cómo funciona? Si estoy en el poder, vos sos amigo, bueno, y trabajás más rápido. Ahora, si vos sos enemigo, leña. No hay permiso. O por lo menos te va a salir más tarde. Y hay un exceso de control hacia vos y hay mucho más permiso para el otro. Entonces, esa es falta de ética laboral desde el sector público. ¿Sí? Acá, la igualdad ante la ley te dice que todo el sector productivo debería ser controlado de la misma forma, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Sí? Y si vos querés reformar, tenés que llamar al sector productivo, porque son los tipos que saben, son los tipos que están más a la vanguardia. Hoy, ¿quién puede saber más de minería
la el Cámara, minero. que el minero, que la Cámara de Servicios Mineros, que la Cámara de Empresas Mineras. ¿Quién puede saber más de pymes? ¿Quién puede saber más de industria? Son los tipos que están ahí, que hace 40, 50 años que te empezó el abuelo, el hijo, y los tipos que van en el día a día incorporando los cambios tecnológicos, todos los cambios normativos, los cambios en fomento que pues, se pueden dar de nación, o cómo la economía te influye para bien o para mal. Mañana se encuentra otro mineral con mayor capacidad energética que el litio. Chao, el litio se fue. Entonces, ese día a día lo sabe mejor que nadie, el tipo que se beneficia con eso, que trabaja con eso y que se perjudica también cuando los cambios económicos a nivel global vienen de esa forma. Entonces, hay que llamar al Colegio de Abogados, al Colegio de Ingenieros, a la UNJU, a la Cámara de Servicios, hay que llamarlo a todo, porque esos aportes son los que te evitan después las consecuencias no queridas de la hiperregulación o de la hiperlegislación. Porque el problema está en algún momento habrás escuchado la frase que la DEA nunca agarra a los narcotraficantes porque necesita que existan para poder justificar el patrimonio. Sí. Bueno, algo más bueno pasa en todas las instituciones. Entonces, de tanto en tanto, por ahí la legislatura, ¿viste? Se levantan un poquito así medio tembloroso y dicen, che, tenemos que empezar a legislar porque la gente está diciendo que no laburamos. Y hacen las leyes que hacen, que después, cuando la querés aplicar, no tienen ningún tipo de resultado. Entonces ahí empieza parche sobre parche. Hacemos una ley, no tiene ningún tipo de resultado, peor, o sea, te genera más resultados negativos. Entonces ahí viene la discusión si es mala la legislación o es malo el jujeño que no cumple. Entonces volvemos siempre al mismo punto, tenemos una institucionalidad low cost. Exactamente, esto ya, yo leo mucho economía a raíz de la economía ambiental y la vez pasada leí un artículo de un economista del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es un indio, se llama Daron Acemoglu. El tipo, saliendo de un evento social en el cual se había pasado de copas, llegó un control de alcoholemia. Señor, usted no puede manejar en este estado, tiene que pasar la noche en celda. No, que yo soy Daron Acemoglu, no interesa. Usted puede ser el papa o el último, adentro. Y mientras se le pasaba la borrachera mirando el techo, dijo, no, bueno, el cumplimiento de las instituciones no va a estar dado por la rigurosidad o por la letra fina de la ley, sino por el buen funcionamiento de las instituciones. ¿De qué me sirve a mí decir, no, hay que proteger los bosques nativos de Jujuy? Lo pongamos en la Constitución, pongamos un artículo que diga, y los bosques nativos deberán ser protegidos, nunca se deberán incendiar. Ahora, si vos después no tenés bomberos, no tenés brigadistas, con todo el paquete de herramientas que necesitan para salir a contener eso, se te va a quemar media provincia. Bueno, pero a ver, yo planteo esto. La Constitución de Ecuador, que fue reformada durante el régimen de Correa, hay un artículo que dice que todos los ecuatorianos deben ser hacendosos. Así, tal cual. ¿Por qué? Porque es una constitución populista. Y ahora corremos el riesgo que Jujuy tenga otra constitución populista, porque Morales es populista. Sí, ¿y sabes cuál es? Pero ahí es donde me parece que, y lo decía en la introducción, es donde tiene que empezar a actuar la sociedad. Sí, primero empezando a votar de otra forma como para... Y sirviendo como un mecanismo de presión, para decir, che muchachos, ustedes no van a poder hacer toda la vida lo que quieren porque si no se van de aquí a 4 años o 2 años. Ahora, en materia de familia, los tribunales de familia, los jueces también le dicen al padre, mire señor, que usted tiene que buscarlo 3 veces por semana a los hijos. Y hay muchos tipos que no cumplen. Ahora, y no está el juez detrás de esa sentencia viendo si se cumple o no, porque materialmente, físicamente es imposible. Lo mismo pasa con esto. Todo lo que pongamos en la Constitución en materia ambiental, en materia de recursos hídricos, de área natural protegida, de biodiversidad, de recursos genéticos, de minería, de petróleo, de lo que fuere, si después no tenés instituciones que trabajen, por un lado, para el desarrollo, para que la tecnología limpia llegue a los hogares, llegue a la industria, o para que se conserve, si no tenés una institución que entienda de la cuestión, pero entienda que se replantee todo el tiempo, que esté con la cabeza pensando las 24 horas al día, los 365 años y trabajando para eso, muy difícilmente. O sea, la Constitución no puede darle la ética que el funcionario público no trae. Pero sí, con la letra de la Constitución, nosotros los ciudadanos por lo menos tenemos para decirle, mire señor, este artículo de la Constitución dice tal cosa y usted está haciendo lo contrario. Ahí te doy totalmente la derecha. La Constitución, o sea, hagamos la reforma, pero reformen también la administración pública, o sea, busquemos gente que trabaje para esto.
No que bajo el lema de esto después me justifiquen otro endeudamiento en dólares para otra empresa al estilo Hirsu, al estilo Canava, que no generan nada para la provincia, pero que sin embargo ya el muertito lo vamos a terminar pasando de década en década. O sea, si, Es que ahí está la clave, que la Constitución tiene que ser una limitante del poder. totalmente. Y la gente tiene que ser una limitante del poder. El tema es que tenemos una sociedad muy dormida, muy empobrecida, muy cansada, muy rendida. El hecho de las últimas elecciones, que un 40% del padrón no fue a votar, ¿qué te Ahora, quiere decir? si a usted lo llaman y le dicen, miren, doctor Ballesti, necesitamos un aporte para la nueva letra de la Constitución. A mí me llaman hoy, yo voy la semana pasada, estoy trabajando. El tema cuál es, cuando uno por ahí le dice, che, no va para ese lado, fíjate que sí, se enojan porque piensan que, se enojan como si uno le estuviese insultando a la madre. Entonces, esto es una herramienta, esto, como decía Mario Bunge, yo a un martillo lo tengo para construir o para destruir. ¿Lo vamos a usar para construir o para destruir? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, y que lamentablemente uno, ahora, desde delante, no lo podemos saber. Y lo vamos a tener que ir averiguando con el correr de los tiempos. Imagínate si la Constitución tiene que decir el día de mañana y que el funcionario, cabeza del Poder Ejecutivo, no use los aviones sanitarios para irse a ver una obra de teatro a Punta del Este con la mujer. Ese tipo de cosas no te la dice la Constitución. No, y no tiene por qué decirlas tampoco. Y aún así hay cosas que a ese estilo se siguen haciendo. Claro. Kevin, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación. Un placer. Igualmente. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Dios mediante nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá y ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Chao, gracias.